Buenas, profe Mate por acá, la base sónica. En el capítulo anterior empezamos a introducirnos a la historia del folclore argentino y en este capítulo vamos a empezar a profundizar. Ya no va a ser una introducción, sino que nos vamos a meter de lleno con los problemas del folclore y su historia. Antes que nada dijimos que el folclore es un fenómeno complejo, es un fenómeno muchas veces contradictorio, polémico, y en ese sentido ahora vamos a empezar a profundizar para comprender esas contradicciones, esas polémicas, esas controversias al interior del folclore y de su historia. Una de las principales situaciones que describimos fue esta cuestión en la cual sucede que el sujeto idealizado del folclore, el sujeto narrado, este campesino, criollo, empobrecido, con una vida rural, muchas veces también un amerindio, el gaucho del interior, sobre todo el gaucho del noroeste argentino, este sujeto en realidad va a aparecer justamente idealizado, arquetipizado, narrado una y otra vez, sin embargo no va a ser el verdadero protagonista del movimiento folclórico argentino, sino que lo que contamos es que este movimiento principalmente va a depender, por ejemplo, de la inversión, la financiación, del sponsoreo de distintas oligarquías terratenientes, sobre todo oligarquías azucareras de Tucumán, lo cual ya vamos a ir viendo de a poco, y también contamos que en mano de aquellos que pretendían abordar científicamente el fenómeno folclórico, también pasaba que quedaba este folclore en manos de académicos que venían de las ciudades, que no eran precisamente ese campesino criollo. Entonces dijimos muy brevemente que se daba esta situación tan contradictoria entre un sujeto que es estudiado, investigado, explorado, narrado una y otra vez, este sujeto folclórico idealizado, en el cual reside el verdadero espíritu de la nación, y este sujeto resulta que no es uno de los actores protagónicos de dicho movimiento. Entonces esta fue una de las complejidades que planteamos inicialmente. Ahora vamos a seguir viendo por qué pasa esto, de dónde proviene, por qué sucede. Y para ello en este capítulo vamos a hablar de una relación muy cambiante, una relación muy dinámica, que es la relación entre folclore y ciencia y la relación entre folclore y nacionalismo. Los folclores, o el folclore en general, tanto en Europa como en Argentina, va a participar o se va a relacionar con distintos proyectos científicos y académicos, y por otro lado también va a haber una relación muy fuerte entre, obviamente, folclore y nacionalismos, ¿no? Folclore y nación, ya sea que tenga que ver con proyectos específicos de conformaciones y configuraciones de estados, es decir, de estados-nación, así como la relación entre folclore y nacionalismos en el caso de naciones que no tienen precisamente un proyecto de estado, sino una reivindicación de corte nacionalista mucho más general, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener que hablar ahora un poco de qué pasa con el folclore en Europa, el folclore sobre todo en Alemania, donde va a ser mucho más fuerte este movimiento folclórico, y su relación con los nacionalismos, pero también vamos a hablar un poco de folclore y ciencia, y vamos luego a ver qué estaba pasando en Argentina cuando se empieza a consolidar este movimiento folclórico a principios sobre todo del siglo XX, y vamos a también indagar qué era que estaba pasando acá en Argentina, qué pasaba con nuestras oligarquías, qué pasaba con nuestros procesos políticos, históricos, sociales, económicos, etcétera, que hicieron que el folclore sea construido a partir de una recepción específica de ese folclore que había sido construido o ideado previamente en Europa. Empecemos a hablar un poco del contexto argentino. En los años en que empieza a consolidarse este movimiento del folclore argentino, podemos ubicarlo más o menos a principios del siglo XX, podemos empezar a hablar de un decaimiento, una pérdida de poder por parte de lo que sería todo el gran periodo del dominio oligárquico. Hacia 1916 se va a coronar este proceso con la llegada de Irigoyen y el radicalismo al poder. Por ejemplo, hacia 1910, cuando se da el centenario de la nación argentina, podemos encontrar que estas oligarquías empezaban a temer justamente la caída de su modelo. Y dentro de este modelo del dominio oligárquico que podemos identificar sobre todo con la generación del 80 y con el Partido Autonomista Nacional, podemos encontrar que existía una especie de pacto interregional tácito, bien, que administraba la economía a partir de un modelo heterodoxo, es decir, no era un modelo liberal dogmático como se quiere decir muchas veces hoy, sino que era un modelo flexible, heterodoxo a la manera de tratar la economía, en la cual se administraba dentro de este pacto interregional un perfil agroexportador para la llanura pampeana y un perfil de consumo interno y de protección, sobre todo también, de productos tales como el algodón, el azúcar, el mate y el vino, por ejemplo. Entonces, de esta manera, el noroeste,
el noreste, Chaco, Mendoza, tendrían adjudicadas una función específica que es como productores de materia prima para los mercados internos, ¿bien? Pero el ocaso de las oligarquías va a llevar a que se generen un montón de debates en torno al futuro del país. Por ejemplo, los socialistas venían pretendiendo reformas laborales, había muchísima inmigración que trajeron estas ideas, los anarquistas buscaban la revolución, había también un movimiento feminista que empezaba a hablar del voto femenino, entre otras cuestiones y otros derechos que reclamar, y dentro de toda esa vorágine de cambios hay algunas oligarquías específicas del noroeste argentino y de Tucumán en particular, vinculadas a lo que tiene que ver con los ingenios azucareros, que van a empezar a encontrar en el nacionalismo un cauce discursivo, un lugar en donde de alguna forma depositar todos esos miedos y también pensar un proyecto para sus propios intereses, ¿no? Entonces, gran parte de las élites y de las oligarquías, sobre todo, como les decía, del noroeste argentino, van a empezar a hacer un giro ideológico muy fuerte desde una visión mucho más ilustrada, liberal, pretendidamente científica en términos bien de la ilustración y del positivismo, etcétera, hacia un pensamiento mucho más nacionalista y romántico. Entonces, ante el peligro de la pérdida del poder, sobre todo también económico, estas élites y estas oligarquías van a empezar a hacer un giro ideológico hacia una forma específica de nacionalismo en la cual en última instancia lo que quieren es defender sus intereses, pero va a producir gran parte de lo que es el nacimiento del folclore argentino como movimiento. Este nacionalismo al que se van a convertir de alguna forma y el que van a moldear también estas oligarquías tiene algunas tendencias previas de las cuales bebe para crear el gran movimiento del folclore argentino. Entre ellas está criollismo en el espectáculo, es decir, el criollo como ese sujeto idealizado de distintas formas de teatro, de músicas, etcétera, viene teniendo cierta fuerza. Por otro lado, también hay un culto escolar a la patria, es decir, en la escuela, por ejemplo, los docentes de música, los profesores de música de la época, tenían que cantar en promedio siempre en 70-80% de canciones patrias por sobre cualquier otro género musical a enseñar, y ni hablar de los actos escolares y la gran carga de patriotismo dentro de esos actos escolares, cuestión que sobrevive muy fuerte hasta hoy. Por otro lado, también va a beber de una tendencia que ya estaba sucediendo, que es la etnografía positivista, esta cuestión de la ciencia yendo a investigar, a explorar sociológica y antropológicamente distintas comunidades entendidas como salvajes, entre comillas, ¿no? Por otro lado, también está la tendencia fuerte del clericalismo antiliberal, es decir, la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia, que empieza a tener una mirada fuertemente antiliberal, anti-ilustración, etc. Uno de los espacios, uno de los grupos de intelectuales en los que más se va a expresar y sintetizar estas tendencias es en la generación del centenario, con Rojas, con Lugones, con Gálvez, que van a encarnar de lleno esta crítica al cosmopolitismo y también la crítica a la inmigración. Van a pensar o van a sostener que la nación, digamos, en realidad el país, se convirtió en una especie de archipiélago de todo tipo de pequeñas colectividades y pequeñas identidades, y que se ha perdido justamente la identidad de lo nacional. Pero la relación entre tradicionalismo, nacionalismo y folclore no es algo específico de Argentina, y tenemos que remitirnos por lo menos al fenómeno alemán como el más importante, el fenómeno del nacionalismo alemán, del romanticismo alemán y su vínculo con el folclore, para tratar de comprender esta relación entre nacionalismo, tradición, folclore y demás. Entonces, este vínculo entre unas derechas tradicionales y conservadoras y el folclore no va a ser exclusivo de Argentina, sino que primero va a pasar en Europa y va a tener justamente esta característica. El folclore va a surgir, va a crecer, se va a consolidar como movimiento al calor justamente de la lucha entre lo que es los defensores del antiguo régimen, del viejo modelo monárquico, y lo que son los representantes de la Ilustración, la Revolución Francesa, el liberalismo, pero también el socialismo. Entonces, de alguna forma, el folclore lo que va a hacer es el antónimo de lo moderno. Bien, el folclore va a consolidarse sobre todo como una crítica al proyecto de la modernidad. Y de esta manera también vamos a ir viendo cómo todo el tiempo se juega esta cuestión entre lo urbano y lo rural. Es decir,
el folclore como una crítica a ese cosmopolitismo que se genera, que se produce como identidad en las ciudades de un mundo que cada vez está más interconectado. Entonces, esas sociedades folk, esas sociedades idealizadas del folclore siempre van a ser sociedades campesinas, preindustriales particularmente. La vida campesina, la vida preindustrial, la vida premoderna se va a convertir como en una especie de nostalgia constante, una especie de bálsamo contra la modernidad, pero a su vez una modernidad que cada vez permea más la vida y es ineludible. En los orígenes de este movimiento nacionalista alemán, el filósofo prusiano, bien alemán, Johann von Herder, va a hablar del folk, ¿no? De este pueblo auténtico alemán que yace aún como una arqueología viviente en esas sociedades de campesinos, leñadores, agricultores, pescadores, etc., ¿no? Uno de los detalles claves en Johann von Herder es el hecho de que, en este caso todavía el folk, el pueblo, no se identifica con ninguna clase social en particular. Si bien se trata de estos campesinos, se trata de esta población ruralizada, no importa tanto la cuestión de clase, bien, a qué clase social pertenecen, sino sobre todo la cuestión de la localización geográfica. Es decir, el pueblo va a ser aquel que habita cierta geografía, habita cierto territorio. El folk, el pueblo, está en vínculo con esa naturaleza que está ahí presente en la geografía, forma parte de esa naturaleza, está habituada a esa naturaleza del territorio, por ejemplo, germánico. El folk, entonces, ese pueblo idealizado que tiene sobre todo una cuestión geográfica que lo hace ser como tal, se va a diferenciar entonces de estos ciudadanos, bien, urbanos, que de alguna manera no tienen ese contacto tan pleno con la naturaleza del lugar, con el paisaje del lugar, y entonces de alguna forma son como considerados los bichos raros del territorio, ¿sí? Esta es la gran diferenciación que van a hacer en estas primeras instancias del folclore, los primeros que empiezan a hablar del folk como concepto, ¿bien? Y acá una breve pausa para aclarar algo que quizás se pasó por alto. ¿Cómo se compone la palabra folclore? Folk, pueblo, y por otro lado lore, que es saber, conocimiento, es decir, son los saberes del pueblo. En oposición a ese sujeto de la naturaleza, del paisaje rural idealizado del folclore, va a aparecer este sujeto urbano, este ciudadano, que puede ser un intelectual más de corte ilustrado, pero también puede ser ese proletariado, ese trabajador industrial de la ciudad que de alguna forma ha perdido su conexión con esa naturaleza geográfica del paisaje, en este caso, por ejemplo, el paisaje alemán, ¿no? Y otra de las claves en von Herder es que él ya habla de este espíritu de lo alemán, de esta idea de un alma colectiva preestatal, es decir, que no requería de ningún estado, sino que podríamos hablar de una especie de tiempos tribales en los cuales ya aparecía, ¿no?, la idea de nación, ya estaban unificados por distintos relatos, por distintas cosmovisiones germánicas, ¿no? Entonces, esta idea del alma colectiva que en el caso de los alemanes va a ser precristiana, es decir, antes de que la cristiandad unifique Europa de alguna manera, y también prerromanas, ¿sí? Que pensemos que en Alemania la influencia de los romanos también tuvo su lugar como en toda Europa, e incluso probablemente lo más parecido a un gran estado que tuvo Alemania previo a la unificación, digamos, y el nacimiento del estado moderno con Otto von Bismarck fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces ellos tratan de remitirse justamente a tiempos previos a todas esas formas de estatalidad, y lo que van a hacer es hablar de un espíritu colectivo previo. Y si están atentos y si conocen un poco de historia y si conocen estos temas un poco, ya sabrán que dentro de todo este movimiento nacionalista, conservador, tradicionalista, alemán, con una idealización nostálgica y empoderadora también de un pasado idealizado, etcétera, podemos ver que ya tenemos varios de los condimentos que van a ser al fascismo alemán, ¿no?, al nazismo. Cualquier persona que sabe de historia sabe y conoce que el fascismo alemán, el nazismo, sobre todo se empezó a cocinar fuertemente a lo largo de todo el siglo XIX, y estas cosas de las que estamos hablando han sido el caldo de cultivo para que esto termine sucediendo. Pero también el folclore y el nacionalismo es un problema mucho más amplio. Luego, otro de los hitos que es ineludible, que sí o sí tenemos que mencionar, es la influencia que van a tener sobre todo el trabajo de los hermanos Grimm en Alemania, que son los recopiladores de estos cuentos, que van a compilarlos justamente en el Kinder- und Hausmärchen, que en realidad se traduciría como los
cuentos hogareños para niños que van a compendiar un montón de relatos germánicos antiguos, tales como Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Blancanieves, Hansel y Gretel y muchos otros, que es tal la fama que van a adquirir y es tal el nivel de referencia en el que se van a convertir que llegan, por ejemplo, a nosotros, ¿no? A nosotros aquí en Occidente a través de Disney, muchos de ellos, pero mucho más allá de Disney llegaron a todas estas tierras, ¿no? Entonces, los hermanos Grimm se van a convertir de alguna forma en una figura referencial a la hora de pensar en cómo consolidar un movimiento folclórico, cómo impulsar un nacionalismo. Y en Argentina, en los intentos de consolidar ahí un movimiento nacionalista mucho más sólido, también se van a recopilar un montón de leyendas, de cuentos. Ya vamos a ver luego con las encuestas de 1921, por ejemplo, cómo esto va a tener un encauce institucional muy fuerte. Y luego, siguiendo esta impronta de los hermanos Grimm, que tengamos en cuenta que los hermanos Grimm tenían un pensamiento bastante cientificista a la hora de recopilar estos cuentos, ¿bien? Siguiendo estas tendencias, Toms y Crumb, por ejemplo, van a darle mucho más peso científico a la disciplina folclórica. Y en ese sentido van a copiar e imitar modelos de las ciencias naturales para indagar en los recursos de ese territorio, de esa geografía, y de esa manera lo que van a hacer es tratar de descubrir y de inventariar, de ordenar, de sistematizar, de clasificar, etcétera, todos esos considerados como recursos naturales de esas sociedades folk, que serían, danzas, creencias, rituales, músicas, relatos. Y recuerden que estas sociedades folk idealizadas son esos grupos, esos pequeños pueblos de campesinos en los cuales sobre todo permanecía mucho más intacto lo que son las tradiciones orales, las tradiciones anónimas, y que de alguna manera no estaban tan contaminados, entre comillas, por lo que sería una sociedad mucho más moderna, industrial, ilustrada, etcétera. Pese a esta búsqueda de ligar el folclore a la ciencia y de darle un enfoque mucho más cientificista, hay un germen de lo nacionalista, de lo reaccionario, sobre todo de lo conservador, que no va a dejar de estar presente, ¿bien? En ese sentido, se va a plasmar sobre todo en las metodologías con las cuales se abordan esas sociedades estudiadas. La etnografía se va a dedicar, a las sociedades otras, ¿no? A sociedades alternativas que no son la propia nación. Y los folcloristas, los folclorólogos, mejor dicho, van a ir de lleno al propio territorio y van a ir a buscar esas supuestas arqueologías vivientes, esas culturas que vienen de un pasado remoto idealizado y que aún perviven con nosotros y que hay que estudiar, ¿bien? Y la gran contradicción, ¿cuál es? Que estas sociedades folk idealizadas, estas sociedades de campesinos, etcétera, que son estudiados y en los cuales supuestamente reside el espíritu de la nación, son estudiadas mediante metodologías, por ejemplo, científicas de las ciencias naturales, que van a tratar de inventariar y de ordenar y clasificar la fauna, la flora, pero también esos recursos humanos / naturales que están ahí formando parte del territorio. Y en realidad justamente esa es la contradicción, que están utilizando metodologías que son propias de la modernidad para estudiar esas supuestas sociedades premodernas. La gran contradicción es que en la conformación de estos estados modernos capitalistas, la administración justamente de esos recursos humanos, entre comillas, esos recursos naturales que eran la fuerza de trabajo de estas sociedades folk, también es un paso más para la consolidación del gran proyecto de la modernidad y el gran proyecto del capitalismo. Entonces, ese sujeto estudiado, ese grupo social considerado el auténticamente nacional, ese grupo de campesinos que los folcloristas iban a estudiar, que los folclorólogos, iban a estudiar de manera científica, termina justamente siendo estudiado y muchas veces compendiado para la clasificación dentro de un estado moderno que, digámoslo mal y pronto, se va a terminar cagando en las condiciones de vida de esos propios ciudadanos del territorio. Con los nuevos medios de transporte, con los nuevos medios de comunicación, entonces lo que va a pasar es que paradójicamente, a la vez que estas sociedades urbanas iban perdiendo su autonomía e iban siendo de alguna manera cooptadas y subordinadas a las lógicas imperantes en las ciudades y en las ciudades donde residía esta sociedad industrial y capitalista y tan reglamentada a partir del funcionamiento de un Estado moderno, lo que va a pasar es que justamente paradójicamente es desde estas ciudades desde donde se va a enarbolar la defensa de esas sociedades rurales, esas sociedades folk como lo auténticamente nacional, aunque en realidad se están creando las condiciones para justamente
la muerte y el ocaso de esas sociedades folk. Lo que va a darse entonces es una idealización del campesinado desde las ciudades, y una y otra vez desde las ciudades, sin realmente interiorizarse en los problemas del día a día, de las cotidianidades de estas sociedades campesinas, van a aprovecharse de estas sociedades y sus problemas. También, por ejemplo, lo podemos ver muy marcado esto en cómo empezó en un momento el reclutamiento masivo para los ejércitos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, y cómo empieza a haber un cambio, por ejemplo, en la imagen de masculinidad, mientras que las masculinidades más idealizadas hacia finales del siglo XIX todavía eran el de un hombre culto de la ciudad, medianamente refinado, etcétera. Empieza a haber una celebración de golpe de una masculinidad mucho más salvaje, bárbara, mucho más física. Aquel que era considerado un bruto unas décadas antes empieza a ser idealizado como el gran sujeto fuerte y fornido de la nación X, ¿no? Nación alemana, nación francesa, etcétera. Sobre todo los alemanes empezaron a tener este enfoque. Y bueno, y ahí podemos ver cómo hay justamente una utilización cual recurso, cual fuerza justamente de trabajo, en este caso para el ejército, empieza a hacerse desde las ciudades hacia estas sociedades campesinas. Es por eso que muchos van a observar este tipo de cuestiones como la gran paradoja y la gran contradicción dentro de los folclores. Y es por eso que en este capítulo hablamos de folclore entre la ciencia y el nacionalismo, y cómo en realidad este nacionalismo, que también tiene sus tintes modernos, no es premoderno, estos nacionalismos van a tener una relación muy particular con la ciencia y con los proyectos modernos, por ejemplo, del Estado liberal, ¿no? Y en el capítulo siguiente vamos a ver cómo sucede esto en Argentina, cómo tiene lugar esta cuestión de la dimensión científica del folclore y los nacionalismos, de qué manera va a impactar esto en Argentina y cómo se va a plasmar esas contradicciones. Y bueno, si esto les gustó, les pareció interesante, les agradezco que se suscriban, sobre todo que comenten, que hagan preguntas, que compartamos opiniones. Así que les agradezco profundamente. Esto fue un capítulo más de La Base Sónica. Vamos a seguir con esta serie de folclore que va para largo. Mi nombre es Mate, profe Mate para los amigos. Saludos.